por acompañarnos una vez más en este su noticiero Punto Fijo. El día de hoy tocaremos un tema que es de suma importancia para todos los mexicanos, la reforma educativa. ¿Pero qué es una reforma? Bien, una reforma educativa es una modificación, enmienda o actualización que se hace al sistema educativo de una nación con la finalidad de mejorarlo. Para conocer un poco más de este tema, vamos con mi compañera Argelia Serrano, quien tuvo una entrevista con un estudiante de la licenciatura en educación primaria. Es muy importante conocer cuál es su postura al respecto. Adelante, compañera. Hola Enrique, buenas tardes. Como bien comentas, es importante conocer las opiniones, qué opinan los futuros docentes de nuestro país. En esta ocasión estamos con Leonel, él es un futuro docente y queremos conocer su opinión. Hola Leonel, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Bienvenido. Pues nos gustaría conocer tú qué piensas, qué opinas sobre los beneficios o cambios de la reforma educativa de nuestro país. Primeramente me presento, soy alumno de licenciatura en educación primaria de la Escuela Normal Experimental de Colotlán. Actualmente curso el sexto semestre de la licenciatura. Mi nombre es Edgar Leonel Serrano Valdés y ¿podemos comenzar? Claro que sí. Bien. ¿Cuál sería la primera pregunta? ¿Qué cambios o beneficios ves tú con la reforma educativa para nuestro país? Primeramente, cabe recalcar que he tenido en 5 semestres acercamientos a lo que es el contexto educativo en 3 diferentes ámbitos, lo que es un contexto rural, un contexto indígena y por último un contexto urbano. Podemos empezar por el tema tan complejo que es la reforma. Reforma en sí ha sido un tema muy criticado. La reforma ha sido caracterizada por ser o estar maquillada por aspectos laborales y no tanto como educativos. La reforma educativa tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Dentro de las buenas podemos recalcar que en cuanto a los programas de estudios de educación básica, concibe algunos aspectos que no habían sido desarrollados en los anteriores programas. En cuanto a los aspectos negativos, hay mucho que denotarle a esta reforma. La reforma educativa se está basando no tanto en ofrecer una mejora educativa, sino está golpeando, podemos ir golpeando a la parte laboral, en este caso de los docentes. La reforma educativa se está basando no solo en ver lo malo de la educación, sino que no está proponiendo la solución. Es algo que hay que revisarle más de una sola vez. Claro, como él comenta, muchos pensamos que la reforma educativa golpea a lo laboral. Entonces aquí sería importante saber tú qué crees qué cambiarías para que la reforma educativa fuera buena no solamente en su contexto laboral, sino también directamente en la educación. ¿Cómo es que el gobierno lo quiere, ¿no? Que sea una mejora educativa, no laboral? Muy bien. Para que una reforma sea aplicable, debemos de concebir 3 aspectos: lo real, lo posible y lo necesario. 3 elementos fundamentales para que cualquier proyecto, o en este caso reforma, tenga funcionalidad. Reformas ha habido muchas, desde que empezó la educación en México. Las reformas quieren decir un cambio positivo, que sería lo ideal, pero lejos de lograr ese cambio positivo, se alejan de la realidad, no analizan la realidad que se les presenta en este momento. Como lo hemos mencionado anteriormente, la reforma está hecha por personas que se encuentran en un escritorio y pues me gustaría que en realidad se tomaran la oportunidad de ir a las escuelas marginadas y ver las necesidades realmente que este cambio necesita en el país. Así es. Y bueno, tú como futuro docente, ¿tú qué consideras o qué aspectos tú podrías aportar para una buena educación? Sabemos que el gobierno a lo mejor de repente no les da todas las facilidades que ustedes necesitan, como en las escuelas rurales, pero bueno, tú como propiamente educador, ¿qué podrías aportar para esta mejora? Muy bien. Necesidades en la educación ha habido siempre, mas sin embargo el maestro ha
aprendido podríamos decir, a sobrevivir con lo que cuenta en el aula, con lo que cuenta en la institución, y así armar toda esta gestión de saberes, de gestiones pedagógicas, gestiones de administración. Nos podemos remontar a una escuela en un contexto marginado donde se encuentran distintas carencias, techo de láminas, sanitarios poco funcionales, mas sin embargo el docente siempre se ha dado a la tarea de utilizar lo que tiene a la mano. Desgraciadamente la reforma, lejos de, como lo dije anteriormente, proponer soluciones, se ha encargado de cargarle esa parte a la evaluación. La evaluación creo que no asusta en lo personal, que estamos maestros en formación, ni a los que están en servicios. Evaluaciones también ha habido siempre. Sin embargo, el mejor maestro no es aquel que lee los programas de pe a pa o el que maneja la teoría al 100, sino el mejor maestro es el que baja la teoría a la práctica y logra esa mediación entre el saberes, entre el alumno y el maestro. Muy bien, muy bien. Pues aquí tenemos la opinión de un futuro docente. Son muy coherentes sus aportaciones. Y bueno, Enrique, regresamos contigo para posteriormente enlazarnos con nuevos comentarios. Gracias y a tu estimado auditorio. Hasta luego. Gracias. El objetivo de toda reforma educativa es, desde luego, mejorar el sistema educativo. Bien porque se considere que es necesario actualizar el currículo escolar, bien porque se requieran modificar métodos o contenidos, bien porque se busque implementar un sistema de educación más eficaz que brinde la cultura y las herramientas para los jóvenes que están de cara al futuro. ¿Qué tal? Buenas noches, días o tardes, depende de la hora en que vean este video. Mi nombre es Julio Manuel Sánchez Nava, soy profesor de primaria, egresé hace 8 años, ahora en agosto, de la normal. Y pues bueno, la educación en este tiempo es un poco complicada en el sentido que las reformas que ha traído nuestro gobierno han sido un poco complicadillas en la cuestión de que muchos docentes se oponen a ellas, muchos docentes están a favor de ellas, y pues bueno, ya hubo hace tiempo alguna renuencia porque pues se manejaban otros intereses, vaya, en dichas reformas, pero la educación yo siento que está atravesando por un momento muy difícil, en el sentido de que se le quiere retomar más importancia de repente a lo cívico, de repente le están dando menos prioridad a lo fundamental que vienen siendo las materias base, ¿no? Bueno, en primaria tenemos el detalle que los niños de primero tienen que pasar por ir. Se quiere un país de poca reprobación y en ocasiones eso no beneficia mucho. ¿Por qué? Porque hay niños que de plano no saben nada, no pueden o no aprenden, y hay quienes ni siquiera asisten a la escuela porque saben que van a pasar. Entonces creo que en ese sentido la educación está fallando un poco. De igual manera no se puede reprobar niños 2 veces seguidas. Entonces pues lo que quieren es darle puerta, vaya, a los niños entre comillas problema o que tienen déficit de atención o de aprendizajes. Entonces yo creo que la educación sí está fallando un poquito en cuestión del sistema, y mi argumento es porque la mayor parte de las personas que dan o ponen o tienen que ver en la cuestión administrativa no son docentes y jamás en su vida han estado frente a un grupo o en un aula o en una comunidad lejana como la mayor parte de los que somos maestros ya lo atravesamos, ¿sí? Volviendo, bueno, abarcando el tema de la reforma es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque en un tiempo se trató el tema de que la reforma no era educativa al 100%,
sino que era más bien una reforma laboral. ¿Por qué? Porque se dañaba el beneficio del maestro de tener su base, se iba a evaluar para, si no, por decirlo en palabras coloquiales, si no das el ancho, te cambiaban de tus funciones. No sabemos si realmente se cambia de funciones o se corre de su trabajo, pero es muy posible que si no das, vaya, redundando un poco, si no das el ancho, te sacan o te quitan tu base. Y en esa cuestión yo creo que sí hubo mucho daño a los maestros, benefició a algunos, ¿por qué no? O sea, hay que también decirlo, mucho maestro que no se jubilaba, que ya estaban en una edad de jubilarse y no lo hacían tanto por el sueldo, por tener doble plaza, por ganar un poquito más, decidieron correr, jubilarse y gozar de su, pues de su sueldo tal cual se lo daba las reformas anteriores, pues como se haya contratado en el ISSSTE. Y ahí hubo detallitos con ciertos compañeros. Ahora, en cuestión de lo educativo, yo creo que sí ha cambiado un poco. ¿Por qué? Porque, bueno, te obliga a que tú como maestro te esfuerces, ¿no? Te aprendas, te busques cursos, maestrías, diplomados, vaya. Y eso te ayuda a que tú como profesionista crezcas. El consejo que yo daría para mejorar la reforma educativa sería principalmente invertirle un poquito más a las escuelas. Y no en cuestión de la remuneración hacia el docente, sino que en cuestiones de materiales. Sí, yo trabajo en una escuela que tiene horario ampliado y sí nos dan una cantidad de efectivo cada año. Son creo que 70,000 pesos para la escuela, pero de repente sí te limita, ¿no? O sea, puedes comprar nada más esto, puedes adquirir esto y tiene que ser, o sea, tiene un lineamiento. Es obvio que tiene que regir algún lineamiento para poder realizar dicho pago, porque tienes que dar cuentas, tus cuentas tienen que ser claras y no se tiene que prestar a que tú como docente malgastes ese dinero. Pero sí adecuar las necesidades, vaya. ¿Cómo? Sé que es muy complicado poner internet en la sierra, que los niños tengan su tablet todos juntos, pero sí sería ideal buscar una estrategia para que tú como docente lleves ese conocimiento nuevo a los niños, pero con las posibilidades adecuadas. Y más que una reforma que se enfoque en atacar al docente, más bien se enfoque a atacar el problema que impide que el docente realice su trabajo. Hace tiempo me tocó ver un video de una persona, no recuerdo cómo se llama, pero decía que la educación es como un camión y el chofer es el maestro. Si el camión no corre, no vamos a cambiar al chofer, vamos a tener que darle mantenimiento al vehículo. Entonces, si queremos que nuestra educación camine bien, hay que tratar de darle mantenimiento a esa educación, planear unos programas y planes adecuados a la diversidad cultural que tiene México, primero que nada. Yo creo que volver a los valores, a enfocarte a pues atacar, vaya, a la narcocultura, a tratar de quitar así de lado las novelas. ¿Por qué? Porque es algo que está dañando al país desde mi punto de vista. Y pues volver un poquito a darle un enfoque más así como que al respeto, ¿no? Respeto que a lo mejor muchos maestros nos hemos ido quitando solos por cuestión de la modernidad, de las cuestiones personales, del decir yo tengo vida propia, pero nos dejamos de lado el saber pues que el ser un maestro, ser un docente,
enseñas también con tu propia vida, o sea, con tus actos enseñan a veces más que lo que puedes demostrar en el salón. Entonces, pues sí, sería para modificar una reforma que sí abarque una buena educación, sería cambiar así muchos detallitos que nos están afectando, ¿sí? Y pues bueno, decir de que a pesar de que somos un país que está en decadencia, porque sí, o sea, realmente lo estamos, podemos salir adelante si todos nos proponemos lograr mejorar las cosas. Y el decir que tenemos una reforma que nos daña más de lo que nos ayuda, no es motivo para dejar de hacer lo que nos gusta o dejar de trabajar bien con los niños, porque los niños no tienen la culpa de las broncas o de todo el relajo que el gobierno tenga en contra de los maestros. Muy bien, muchísimas gracias al profesor Julio Sánchez. Es necesario, para poder comprender un tema, conocer todos y cada uno de los puntos de vista de las partes involucradas. Vamos pues con nuestro compañero Garay, quien nos dará una explicación del tema desde la perspectiva social. Gracias por el espacio, Enrique. Hablando de la educación, podemos considerar que frente al conflicto magisterial, la opinión pública nacional continúa apoyando la reforma educativa y rechaza la demanda de los maestros para revocarla. Se consideran injustificadas las medidas de presión de los maestros inconformes y se respalda la aplicación de sanciones a los docentes en paro, mediante el descuento salarial de días no trabajados y eventualmente el despido. ¿Pero qué objetivos tiene la reforma? Los objetivos fundamentales de la reforma educativa son tres. En primer lugar, asegurar la educación integral de calidad de todos los niños y jóvenes del país. Además, también se pretende fomentar la equidad e inclusión en la educación. Y en último lugar, se busca aumentar la participación de la sociedad e involucrar a los padres de familia en el mejoramiento del sistema educativo. A la opinión pública educativa le preocupa la existencia del conflicto. Se siente que se ha agravado y que al gobierno del presidente Peña Nieto se le está saliendo de control. En cualquier caso, se reprueban las acciones que ha tomado la CENTE en el país para presionar la revocación de la reforma educativa. El gobierno responsabiliza en gran medida a los maestros de los bajos niveles de educación en el país. En este sentido, la Secretaría de Educación Pública, apoyada por Peña Nieto, se mantiene firme en la implementación de la reforma educativa. No obstante, las opiniones de la sociedad continúan divididas entre los que apoyan las medidas de la SEP y los que consideran que esta reforma viola los derechos de los trabajadores educativos, quienes tampoco parecen estar dispuestos a dejar su lucha. Esperemos y llegue el diálogo el presidente Peña Nieto y los coordinadores de la CENTE para ser objetivos y enfocarse en lo que verdaderamente es esencial, que es mejorar la calidad de la educación y por esta vía mejorar la calidad de vida de las nuevas generaciones en México. Gracias. De esta manera concluiremos el programa del día de hoy. Muchas gracias por su atención y participación. Nos vemos en la siguiente emisión.